Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en la ciudad de Morelia y además compartir con ustedes que son maestras y maestros que participan en esta red de escuelas que conjuntamente con la UNESCO hacen un trabajo muy importante en las escuelas de nuestro país. Yo me voy a referir de manera, como dijo el maestro Jorge, de manera muy apretada y rápida, algunos de los principales elementos de la nueva escuela mexicana que hemos estado emprendiendo, digamos, de manera ya real y hemos puesto en marcha este nuevo modelo curricular desde la educación inicial hasta la educación secundaria a partir de este ciclo escolar. Sin embargo, ustedes saben que, la siguiente por favor, que desde el ciclo escolar pasado, en los consejos técnicos, a partir del mes de enero, estuvimos ya trabajando en los consejos técnicos escolares en la apropiación de este nuevo modelo educativo, que como vamos a ver tiene muchos elementos de los que hoy se planteaban en la mañana, que son parte de estos valores y principios que también desde la UNESCO se están fomentando a través de esta red de escuelas. A lo primero que quiero referirme es que, bueno, en el 2018, cuando llega este gobierno de la Cuarta Transformación a nuestro país, uno de los objetivos centrales que se plantea el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente el de la revolución de las conciencias. ¿Por qué se plantea este elemento de la revolución de las conciencias? Porque cualquier transformación que se quiera lograr dentro del país se tiene que basar en un cambio de concepciones que tiene el pueblo y que esto implica una verdadera revolución de las ideas, de la visión del mundo y de las relaciones sociales. En la medida en la que las concepciones no cambian, pues tampoco las relaciones sociales cambian. Y por eso es muy importante este elemento de la revolución de las conciencias. Actualmente, pues ya 5 años de gobierno, estamos viviendo un cambio en la mentalidad de todos los mexicanos. La que sigue, por favor. Este cambio se expresa básicamente en estos elementos que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en la vida pública del país. Hoy por hoy hemos visto cómo cada vez más se involucran los pueblos, las comunidades, la sociedad en general en esta participación de la vida pública, con respeto a la Constitución y a la justicia, que es un elemento fundamental, el lograr que en nuestro país haya justicia social, pero que esta justicia social se logre en el ejercicio de la democracia, las libertades y el derecho a disentir. Hoy por hoy hemos sido en este gobierno totalmente respetuosos a que la gente pueda tener una opinión distinta y absolutamente no se ha ejercido ninguna represión por tener una opinión diversa a la que se sostiene desde el gobierno de la República. Y esto implica uno de los elementos centrales de las escuelas que están dentro de la red, que es el fortalecimiento de los valores morales, culturales y espirituales, y sobre todo el cuidado y la promoción del patrimonio cultural e histórico de México. Esta revolución de las conciencias requiere necesariamente de la formación de un ciudadano crítico y participativo. Y aquí es donde la nueva escuela mexicana tiene un papel fundamental, ya que lo que pretendemos a través de esta nueva formación de un ciudadano crítico y participativo es poderlo tener una ciudadanía democrática. Y entonces la nueva escuela mexicana se convierte en este elemento imprescindible para lograr avanzar en la transformación educativa que demanda el sistema educativo. Y bueno, después de varios años que además estuvieron atravesados por la pandemia, se concreta el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022.
Aunque el programa se denomina solamente preescolar, primaria y secundaria, también implica a la educación inicial, solo que desde la misma Ley General de Educación se plantea que la educación inicial, y con la publicación de la Política Nacional de Educación Inicial, tiene su propio currículum, pero su currículum está alineado a todos los principios de la nueva escuela mexicana, y si alguno de ustedes trabaja en el nivel de inicial, sabe perfectamente que todos los, incluso la estructura curricular de este plan, este currículum nacional de educación inicial, está con los mismos principios y con los mismos elementos del resto de los programas. Pero este nuevo plan de estudios ha implicado un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma, lo que nosotros, por eso se inició todo el proceso de socialización y apropiación del plan de estudios en el ciclo escolar pasado, tenemos que lograr que permee a todas las escuelas del país. Y entonces la escuela, en este sentido, es vista precisamente como el espacio de construcción de esta conciencia colectiva del mundo, del país, de la familia y de la comunidad. Este cambio de paradigma se plantea que no puede quedarse solamente en el discurso. Nosotros hemos visto a través de las observaciones que hacemos a los consejos técnicos escolares que ya hay una apropiación de todo el lenguaje, de todo los conceptos de la nueva escuela mexicana, pero lo que nosotros queremos es que se transforme también las prácticas educativas, que no se quede solamente en un cambio en el discurso. Y este proceso de transformación del currículum está en concordancia con estos principios del gobierno de la Cuarta Transformación para la educación, que son fundamentalmente el lograr una formación en nuestras niñas, niños y adolescentes con un profundo sentido humanístico que favorezca el bienestar de la población. Lo que queremos a partir de este nuevo modelo educativo es que haya bienestar y que las niñas y los niños se sientan, como decía hoy hace un momento, se sientan en un lugar seguro donde ellos pueden incluso ser felices frente a toda la crisis social y este desmoronamiento del tejido social, que la escuela sea vista no solo por las niñas, los niños y los adolescentes, sino también por las familias como un espacio seguro donde pueden alcanzar el bienestar. Y esto se ha expresado en estos cambios que se están desarrollando en el plan de estudios, así como en la nueva familia de libros de texto gratuito. Hay 4 programas que son los programas estratégicos de esta transformación educativa, que también lo señalaba el maestro Jaime del Río hace unos momentos, que tienen que ver con estos programas que son La Escuela es Nuestra, que es hacer llegar los recursos a las escuelas para poder fortalecer su infraestructura, y también aquellos programas que permitan a los niños y a las niñas tener una jornada ampliada dentro de la escuela, la escuela. Lo que se ha denominado la nueva escuela mexicana, que es precisamente el cambio curricular que se está dando en estos niveles de educación básica y que también están alcanzando a la media superior, en donde ellos también están trabajando en un marco curricular que está basado en estos principios y que tratan y que están articulando todo lo que es la educación que se da dentro de la media superior con un plan común que les permita también transitar de los distintos subsistemas que tiene la educación media superior. Y un elemento central que es la revalorización de las y los maestros. Esta revalorización se está dando básicamente en 2 elementos centrales. Uno que tiene que ver la revalorización de sus condiciones salariales y laborales, en esta mejora de estas condiciones, porque durante muchos años el magisterio ha sido denostado e incluso se ha planteado que ha sido el culpable de que no se cumplieran
con algunas metas que se planteaban a nivel internacional y se le culpaba al magisterio de esta, digamos, ellos decían que bajos estándares de calidad. Entonces, en este gobierno lo que estamos intentando es precisamente darles el lugar primordial que tienen los maestros al ser quienes tienen que llevar a cabo toda la tarea educativa. Y entonces está esta parte de las condiciones laborales y salariales, pero no solamente eso. Se está planteando que el docente no es simplemente un técnico que ejecuta un plan de estudios, que recibe un currículum y no hace ninguna interpretación de él. Nosotros sabemos que esto es totalmente falso. Siempre los maestros, cuando trabajamos con un currículum, hacemos un recorte, hacemos una selección, pero no estaba reconocido dentro del mismo planteamiento curricular, sino que se señalaba y se veía al maestro solo como un técnico que aplicaba el plan de estudios. Hoy se plantea que el docente es un profesional de la educación, que tiene una serie de saberes y conocimientos que pone en juego cuando desarrolla su práctica educativa. Y lo que estamos planteando, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo los docentes ahora en colectivo deben de tomar las mejores decisiones pedagógicas para la formación de los alumnos que en concreto están trabajando en sus escuelas, tomando en consideración todo lo que es la cultura y los saberes de la comunidad. Y el cuarto programa tiene que ver con el Programa Nacional de Becas, que como ustedes saben, ya daba los datos también el maestro Jaime del Río, están beneficiando a todos los niños, también desde la educación inicial hasta la educación media superior e incluso superior, para que no dejen sus estudios y no se queden fuera de las escuelas. Esta me la voy a pasar muy rápidamente, nada más es mencionar el asunto de que para la construcción del plan de estudios participaron de manera muy importante todas las entidades federativas, 15.324 personas de pueblos indígenas y afroamericanos, también de las 32 entidades federativas, el Magisterio Nacional que se expresó a través de distintos documentos, los diálogos y las asambleas que se llevaron a cabo para recoger todas sus apreciaciones, igual que de las niñas, niños y adolescentes para la construcción del plan de estudios. ¿Cuáles son estos elementos que se recogieron en estas asambleas y en estas mesas de diálogos? Pues básicamente estos son los principios que están dando, sosteniendo todo el proyecto de la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con, primero, el reconocer que somos una nación pluricultural y multiétnica, y que entonces tenemos que fomentar la identidad con la nación, con México, pero desde una perspectiva distinta. No se trata ahora de que esta identidad se construye desde lo homogéneo, se construye al revés, a partir de la heterogeneidad, de estos diversos elementos que dan los distintos pueblos originarios de nuestro país, y que ellos, al reconocer estos valores y también los otros que no formamos parte de los pueblos originarios, reconozcamos estos valores, nos reconozcamos en ellos para poder construir esta noción nacional que ahora la hacemos de manera distinta a través de esta diversidad. Esto implica tener una responsabilidad ciudadana distinta, poder ejercer nuestros derechos como ciudadano, pero básicamente bajo los principios de la honestidad. La honestidad es uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana que debemos de promover en todos los salones de México. Y la participación en la transformación de la sociedad. Hay quienes dicen que desde la escuela no se puede transformar la sociedad,
pero en la medida en la que transformamos precisamente las conciencias, la identidad de nuestros alumnos, estamos contribuyendo a esta transformación de la sociedad. El respeto a la dignidad humana como un derecho fundamental que hay que desarrollar en nuestras escuelas, atendiendo precisamente a esta diversidad y a la inclusión, que es un elemento fundamental, en donde todos los niños se sientan con derecho a estudiar y que se sientan en la escuela reconocidos y valorados. La promoción de la interculturalidad, que yo les señalaba, la promoción de la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La propuesta curricular tiene básicamente 4 rasgos que son fundamentales. Estos se articulan toda la propuesta de principio a fin, y que es, en primer lugar, considerar a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es uno de los elementos que han sido cuestionados muy fuertemente, porque dicen que pasamos de un modelo en donde al centro estaban los estudiantes y que ahora ponemos a la comunidad. Y esto es, digamos, una mala interpretación de lo que se hace del plan de estudios. Nosotros estamos planteando que la comunidad es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero como ustedes ven en el siguiente elemento, que es el derecho humano a la educación, son las y los estudiantes los sujetos de la educación y al mismo tiempo son la prioridad del sistema educativo para poderlos integrar a una vida colectiva con bienestar y felicidad. ¿Qué significan estos 2 elementos? La comunidad y tener a los estudiantes como la prioridad del sistema educativo, que debemos de reconocer que nuestros estudiantes son portadores precisamente de una cultura y de saberes que provienen de la comunidad a la cual pertenecen, y que es necesario trabajar con estos saberes y con estos conocimientos de las comunidades y incorporar al trabajo escolar a las familias para poder entender que los procesos de enseñanza-aprendizaje se tienen que dar desde la comunidad y para la comunidad. Y el tercer elemento tiene que ver con esta autonomía profesional de los docentes, en donde ahora se incorpora un elemento nuevo, que es el codiseño, en donde tenemos un plan nacional que tiene una serie de contenidos que son de observancia obligatoria, pero que cada maestro, a partir de hacer una lectura de este contexto, de esta comunidad en la cual está trabajando, de estos saberes que tienen sus alumnos, entonces él analiza e interpreta todos estos conocimientos y saberes de los cuales son portadores los alumnos, pero también de la comunidad, pero no solamente sus conocimientos y sus saberes, sino también las expectativas de las familias y de los niños con respecto a la escuela. Es decir, este trabajo de diagnóstico que se les propuso desarrollar a las maestras y a los maestros tendría que haber considerado qué es lo que está esperando las familias, qué está esperando la comunidad de la escuela, para considerarlo dentro de los programas analíticos que ya construyen los maestros, al igual que las expectativas que tienen los alumnos. En la medida en la que las comunidades y los niños se sientan incorporados en estos programas, tendremos un proceso de aprendizaje y de enseñanza más auténtico, que de verdad esté recuperando estas necesidades y estas expectativas que tienen nuestros alumnos. Y el último elemento que tiene que ver con la integración curricular, que bueno, como ustedes ya saben, creo que la mayoría de ustedes son profesores de educación básica. En el caso de educación básica se expresa en los 4 campos formativos, en los ejes articuladores, en donde se establecen todos los contenidos del plan de estudio, y uno de los elementos que distingue esta propuesta educativa a través de los campos formativos es este trabajo interdisciplinario entre los distintos campos de conocimiento para problematizar, como les decía, la realidad
y a través de ellos trabajar con proyectos educativos en contra de la fragmentación del conocimiento. Estos elementos de la propuesta curricular y que tienen que ver con esta formación de valores, en donde podemos encontrarlos de manera como más clara, están en los contenidos, por supuesto, están en los campos formativos y están en los ejes articuladores. Pero algo que en general los maestros a veces dejamos de lado, tiene que ver con este elemento de qué es lo que, de cuál es la guía que debemos de tener para desarrollar nuestro trabajo educativo. Y esto es el perfil de egreso. Por lo menos en el caso de educación básica, tenemos a los alumnos durante 12 años. Si nos vamos también con la educación media superior, los tenemos durante 15 años que estamos trabajando con ellos. Y este perfil de egreso es lo que nosotros siempre debemos de considerar, porque es como si estuviéramos pensando en una ruta de navegación, es como nuestro faro que nos va a decir a dónde queremos llegar. Y este perfil de egreso tiene que ver precisamente con todos estos principios de la nueva escuela mexicana y con la formación de un nuevo tipo de ciudadano. Nosotros como maestros trabajamos en el presente con nuestras alumnas y con nuestros alumnos, pero estamos proyectando nuestro trabajo hacia el futuro, porque estos niños que tenemos durante 12 o 15 años dentro de la escuela serán los futuros dirigentes, trabajadores, empleados de una sociedad, y que nosotros estamos propugnando porque sea una sociedad distinta. Si nosotros hacemos las cosas de la misma manera, pues entonces no estamos contribuyendo a este cambio en la sociedad. Este tipo de ciudadano que queremos conformar, que queremos formar dentro de las escuelas, tiene que ver con una sociedad distinta a la que aspiramos para tener una sociedad más justa, más inclusiva, más democrática, y que realmente podamos tener a la vuelta de 15, 20 años una transformación real de nuestro país. Si nosotros perdemos estos elementos del perfil de egreso y nos concentramos solamente en los contenidos y en los procesos de enseñanza-aprendizaje que vienen en los programas sintéticos, estamos perdiendo la mirada de largo plazo, que es a donde queremos llegar. ¿Cuáles son los rasgos de este perfil de egreso? Los voy a mencionar de manera muy general. Tienen que ver con el derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes a tener una vida digna, a tener una identidad personal y colectiva en bienestar y con buen trato, con libertad y responsabilidad. Este reconocimiento y valoración de la diversidad que nos caracteriza como nación mexicana, y que, como les digo, hay una noción distinta de lo que es la identidad nacional, porque recupera precisamente toda esta diversidad que nos caracteriza. Que las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos y autonomía para una vida digna, sin violencia y sin discriminación. Todos estos elementos tendríamos que estarlos trabajando de manera cotidiana al interior del aula, y que significa todo lo que tiene que ver con estos, digamos, cómo se concreta esto de la igualdad de género, de la no discriminación, de la inclusión, a partir de estos elementos del perfil de egreso que requerimos trabajar de manera cotidiana, sí, con los contenidos que vienen en los programas y en el plan de estudios. Tenemos que ser capaces como maestros de valorar las potencialidades para mejorar las capacidades personales y comunitarias de las distintas etapas de vida que tienen nuestros estudiantes. También poder desarrollar un pensamiento propio que les permita analizar y argumentar sobre la realidad, así como oponerse a la injusticia, a la discriminación, al racismo y al clasismo. Otro de los elementos es que se conciban
nuestros estudiantes como parte de la naturaleza y que reconozcan la importancia del medio ambiente con una perspectiva sustentable, que puedan interpretar los fenómenos naturales y sociales con base en la razón, la ciencia y los saberes comunitarios para plantear y resolver problemas. Por eso es muy importante el trabajo en proyectos, porque de lo que se trata en este diagnóstico de la realidad es identificar ciertas problemáticas que nos permitan organizar los proyectos que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Pero todo esto hecho dentro del diálogo, con respeto y aprecio a la diversidad, para adquirir nuevas capacidades y emprender proyectos personales y colectivos. Poder ser capaces de intercambiar ideas y perspectivas mediante distintos lenguajes para establecer acuerdos, aprovechando también los recursos digitales de una manera ética. Esto es muy importante, el poder llegar a establecer acuerdos y que además podamos respetar la opinión del otro. Esto es muy importante, ir construyendo esta capacidad en nuestros alumnos de que podemos tener opiniones distintas, pero que esto no implica una confrontación, sino simplemente identificar cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles son en los que no estamos de acuerdo y respetar al otro, como también pedimos que nos respeten a nosotros mismos. Y el último rasgo del perfil, podríamos decir que es donde se sintetiza toda la propuesta, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, para poder valorar las ciencias y las humanidades y examinar críticamente las ideas de los demás, pero como les digo, con respeto y solidaridad. Todos estos elementos del rasgo del perfil, como ustedes saben, algunos de ustedes ya conocen la famosa FLOR, pues se concretan en esta estructura curricular que abarca desde la educación inicial hasta la educación secundaria. En la parte externa de la FLOR tenemos precisamente los ejes articuladores que tienen que ver con todos estos elementos que yo les he venido señalando, con la vida saludable, con la interculturalidad crítica, que es este elemento de, no se trata de reconocer solamente este patrimonio cultural desde una perspectiva folclorista, por decirlo, sino que podamos ir reconociendo todos estos elementos de manera crítica de la interculturalidad, la igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y experiencias estéticas y la vida saludable. Todos estos ejes articuladores van a atravesar toda la propuesta curricular en estos 4 campos formativos, que son lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Y como ven, al centro de la FLOR tenemos precisamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes rodeados y abrazados por la comunidad, porque precisamente, como les digo, ellos son portadores de estos conocimientos y estos saberes de la comunidad y que debemos incluirlos dentro de nuestro trabajo pedagógico. La organización curricular, creo que ustedes ya la conocen, son las 6 fases, que aquí nada más se las muestro así rápidamente. Y en el caso de la fase 2, 3, 4 y 5 y 6 incluyen los distintos grados que conforman la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo presentamos, digamos, aparte de que existe el documento del plan de estudios, a los maestros el instrumento con el cual están trabajando directamente son los programas sintéticos? En estos programas sintéticos se da un panorama general de los contenidos de la fase, se presenta el campo formativo al cual pertenecen estos contenidos y se da el enfoque didáctico. Los programas sintéticos se presentan por fase, es decir, hay uno para educación inicial, hay uno para preescolar con sus 3 grados, hay para educación primaria, hay 3, uno para primero y segundo de primaria, tercero y cuarto, y quinto y sexto, y la fase 6.
¿no?, que es la educación secundaria. Muy rápidamente les voy a mostrar cómo están organizados los contenidos de cada una de las fases. Se presenta la que sigue, por favor, este panorama donde se presentan los contenidos de cada campo formativo, que son los de la primera fila, y en el caso de la secundaria, que sostenemos las disciplinas, no asignaturas, sino disciplinas, se va presentando cada uno de los contenidos de estas disciplinas. Y luego por campo formativo, que es lo que les decía, hay una columna, la que sigue por favor, que muestra el contenido y cómo este contenido se va trabajando en cada uno de los grados, en este caso de la educación secundaria. Y así los vamos a encontrar en todas las fases que conforman el plan de estudios. Y luego viene este elemento que es, digamos, lo que se discute mucho, ¿no?, acerca de los contenidos de la educación básica. Digamos que en términos generales podemos estar de acuerdo con muchos teóricos en que los contenidos mínimos indispensables pues son los mismos en cualquier país. Pero lo que es muy importante es que en esta propuesta curricular les estamos dando este giro que tiene que ver con la recuperación de la interculturalidad y de todos los elementos de los ejes articuladores. Les estamos dando un tono distinto a estos contenidos, pero no solamente es este matiz que tienen con los ejes articuladores que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad de género, con la interculturalidad crítica, sino que también tienen que ver con esta posibilidad del ejercicio de la autonomía profesional que se está otorgando a los maestros para que ellos la ejerzan en colectivo a través de lo que hemos denominado el codiseño y que se concreta en la construcción de los programas sintéticos. Antes cada uno de nosotros hacíamos recortes del programa, pero los hacíamos en solitario, no los compartíamos con otro maestro. Hoy el rasgo distintivo de esta propuesta curricular es que este ejercicio de la autonomía profesional se hace en colectivo, se hace en cada una de las escuelas, partiendo precisamente de esta visión contextualizada y flexible para la toma de decisiones. Y en este sentido, también lo nacional, es decir, los contenidos nacionales, se reposicionan de una manera distinta porque se hacen como un espacio común, pero desde la diversidad que nos caracteriza como país. Esto significa que los contenidos serán los mismos, pero cómo se abordan, desde qué perspectivas, en qué orden, con qué secuencia, qué matiz a partir de la propia cultura de la comunidad en la cual se inserta la escuela, esa es una decisión que se va a tomar en colectivo, que se está tomando en colectivo en cada una de nuestras escuelas. Y entonces, la que sigue, por favor, vamos a saltarnos varias hasta un cuadro, en donde se sintetiza cómo pasamos de este programa sintético, que es la propuesta nacional, al programa analítico y a la planeación didáctica. Porque es precisamente en donde radica la diferencia fundamental y el cambio de paradigma de esta propuesta curricular. Entonces tenemos de su lado izquierdo, tenemos el plan de estudios, que es el programa que se plantea con los programas sintéticos para cada una de las fases y que contiene precisamente los contenidos nacionales. Pero estos contenidos nacionales tienen que pasar por todo ese recuadro que después está, que es lo que se denomina el codiseño, que es ese proceso de apropiación y contextualización que hacen los docentes en colectivo en los consejos técnicos. Y entonces ellos tienen que construir, o ustedes mismos están construyendo estos programas analíticos a partir de contextualizar los contenidos del programa sintético. Y pueden incluir los contenidos nacionales contextualizados
y pueden incluir contenidos locales que están basados en el contexto y pueden incluir también contenidos que no se modifican, que, digamos, el contexto no les está planteando la necesidad de modificarlos ni de incluir otros. Y tienen que establecer una secuenciación y un orden de estos contenidos y se pidió que hicieran este programa analítico para un ciclo escolar, para un año, por cada fase y por cada grado. En esta primera elaboración del programa analítico no tenemos que entrar, y algunos sí han entrado, pero son cosas que, bueno, es la primera vez que lo hacemos, pero tampoco es una norma que hay que cumplir a rajatabla. Lo importante es este proceso de construcción colectiva en donde los maestros deciden qué van a enseñar, cómo lo van a enseñar y en qué orden a partir de su contexto particular, tomando en cuenta estos programas sintéticos. Y luego está la planeación didáctica. Una vez que tenemos el programa analítico, a partir de, igual desde que terminó el ciclo escolar pasado, les pedimos que ya iniciaran planeaciones didácticas, en donde se definen los proyectos, las actividades concretas de aprendizaje, las actividades de evaluación y todas las herramientas y recursos que van a utilizar considerando los libros de texto. Los libros de texto, como ustedes saben, vienen precisamente organizados por proyectos y abordan los distintos contenidos que están en el programa analítico. Tampoco son recetas que tienen ustedes que aplicar tal cual. Si ustedes deciden a través del programa analítico que hay que abordar ciertos contenidos y esos contenidos están trabajados en los proyectos de los libros de texto, ustedes los pueden tomar como están, los pueden modificar, los pueden articular. Los proyectos, los libros de proyectos están trabajados para 3 ámbitos o territorios, que es los proyectos de aula, los proyectos comunitarios y los proyectos escolares. Entonces, distintos contenidos son abordados desde esa mirada, puede ser desde el trabajo de aula, desde el trabajo escolar o desde el trabajo comunitario. Y entonces los maestros lo que tenemos que hacer es ir tomando decisiones pedagógicas de cuáles son los proyectos que conviene más trabajar de acuerdo a estas necesidades particulares que tiene la comunidad escolar y la comunidad en general dentro del contexto donde se ubican la escuela. Entonces, hay algunas cuestiones que simplemente, ¿en qué estamos y están ustedes ahora? Es precisamente en el desarrollo de estas planeaciones didácticas. Y ahora les estamos proponiendo, vamos a hacer un trabajo reflexivo y analítico acerca de qué está ocurriendo realmente en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esto es lo que contiene la planeación didáctica. La que sigue, por favor. Pero en esta apropiación del plan de estudios, tendríamos que reflexionar en cómo estamos considerando precisamente ese diagnóstico socioeducativo en el programa analítico y en los programas sintéticos. Si este codiseño del programa analítico, en este codiseño fue necesario incluir nuevos contenidos o los dejaron tal cual. Tenemos experiencias en las escuelas que hemos estado observando que prácticamente el programa analítico lo dejan como el programa sintético, que no hacen una contextualización de estos contenidos. Entonces, resulta muy complicado después trabajar los proyectos. Entonces, pero no pasa nada, digamos, esa fue la primera construcción que hacemos. Lo que tenemos que tener presente es que estos programas analíticos no son programas analíticos que deben de estar en permanente construcción y deconstrucción en los consejos técnicos escolares, en donde nosotros, a partir de lo que nos va, de esta lectura de la realidad y de lo que está ocurriendo en la puesta en marcha de la propuesta, podemos regresar y modificarlos.
Si ustedes los están modificando, es muy importante que puedan hacer una reflexión del por qué los modifican y además explicitar el tipo de vínculos que establecen con los libros de texto gratuito y cuáles fueron las razones por las cuales eligieron una determinada metodología. Otra parte muy importante es de la planeación didáctica, no solo del programa analítico, sino de los planes didácticos que ya hicimos en particular, reflexionar sobre qué funcionó bien, qué podemos mejorar de esa planeación didáctica, cómo vivieron las niñas, los niños esta implementación de los proyectos, si los proyectos siguen en marcha o no. En cada uno de los consejos técnicos es importante reflexionar qué está pasando con los proyectos, nuevamente cómo estamos utilizando los libros de texto gratuito y si reformulamos el programa analítico. Pero una pregunta central que tiene que ver con lo que yo les señalaba al principio es de qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano. Un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático. Yo los invito a que en la instrumentación de sus planeaciones didácticas no perdamos de vista esta pregunta que es fundamental. ¿Qué tipo de sujeto estamos formando? Porque dependiendo de ese tipo de sujeto será la sociedad que tengamos en los próximos 20 años. Muchas gracias y espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Se deben de exponer en la formación de los niños y las niñas y los adolescentes. Gracias. Bueno, esto ocurre no solamente en el Estado de México, ocurre en casi todo el país y la implementación, la apropiación del plan de estudios no es algo tampoco homogéneo. Hay grupos de docentes que están muy comprometidos con la propuesta y que además, como en el caso de Chihuahua y de otras entidades donde al inicio no se distribuyeron los libros, estuvieron reclamando que los libros los pudieran tener. Entonces, nosotros estamos muy conscientes dentro de la Secretaría que también este es un proceso gradual y paulatino, que tenemos que ir avanzando en consolidar aquellos lugares y que puedan irradiar, ¿no?, esta posibilidad de trabajar con la nueva propuesta curricular y con los libros de texto. Ustedes que ya revisaron los libros de texto, también ya se dieron cuenta, primero que son unos libros de texto que sí están construidos a partir de los programas sintéticos que se elaboraron, ¿no? Porque decían, como no publicamos con anticipación, pero sí los teníamos, simplemente recuerden que teníamos un amparo que nos impedía publicar la última versión de los programas sintéticos. Entonces eso hizo que hubiera, digamos, una diferenciación en cómo se socializó la propuesta curricular. Yo creo, y bueno, hay otros maestros, también el magisterio somos muy diversos, no todos estamos de acuerdo con la Cuarta Transformación y a mí me ha tocado ir a consejos técnicos donde incluso la supervisora, yo le preguntaba, ¿por qué no hicieron el programa analítico? Dice, pues es que como va a haber cambio de gobierno, pues la verdad es que ¿para qué hacemos el analítico? Además todavía no iniciábamos este ciclo escolar y decía, y no sabemos si se va a implementar, entonces ¿para qué lo hacemos? Entonces todo esto efectivamente está permeando la socialización y la apropiación del plan de estudios. Nosotros vamos a desarrollar un seguimiento al plan de estudios que nos permite identificar
no a nivel, digamos, con una muestra representativa, un estudio cuantitativo, uno cualitativo, que nos permite identificar cómo se desarrolló la socialización y la apropiación de este plan de estudios. Este cambio de concepciones también es algo que no se da de la noche a la mañana. Esto que yo les decía, que esto permee a la práctica educativa, va a tardar. Estamos seguros de que hay maestros que, como en el caso de Michoacán, como en el caso de Oaxaca, de Chiapas, que están dentro de movimientos pedagógicos, que ellos ya desarrollaban propuestas pedagógicas similares, con matices a lo que es esta propuesta curricular, son quienes están desarrollándolo de manera más fácil, ¿no? Pero hay muchos maestros que incluso estamos en esta concepción como más instrumentalista, de a mí díganme qué hacer. No me pongan a discutir con los padres de familia ni con los niños, denme la planeación, denme en el formato, yo lo aplico como lo venía haciendo y va a costar trabajo que nos vayamos moviendo de estas posturas. Entonces, estamos haciendo esto, vamos a continuar con esta idea de desarrollar una propuesta formativa para los maestros que permita entender de mejor manera esta nueva concepción y estas nuevas prácticas, y intentamos mostrárselas en los consejos técnicos escolares. Primero mostramos a un profesor de primaria. En este consejo técnico estamos mostrando el desarrollo de proyectos en una escuela secundaria, y así vamos a ir mostrando cómo los maestros se están acercando al desarrollo de esta propuesta. Sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo y que hay quienes se niegan a implementar esta propuesta, pero van a ver ustedes con el tiempo que la transformación del país que esta propuesta curricular va a continuar y que todos poco a poco nos tendremos que ir sumando a esta transformación de nuestro país. Gracias, maestra. ¿Habría otra pregunta? Gracias. Guadalupe Maya de Durango. Un gusto, maestra Xochitl. Nada más comentando, en esta planeación didáctica y en este aspecto de autonomía profesional, se ha provocado, o al menos en nuestro estado, se ha provocado esto de los maestros de decir yo soy autónomo, entonces yo decido, lo cual está bien, pero entonces ha habido como un encuentro con las autoridades educativas, supervisores, jefes de sector, en esta asesoría y acompañamiento que tiene que también cambiar paradigma y hacer un nuevo, reconstruir este concepto de asesoría y acompañamiento. Tenemos que conciliar. Desde la nacional ya implementaron ahí unas orientaciones también para supervisores, sin embargo, pues ya van 2 meses, ¿verdad? Ya no le hemos dado seguimiento, lo cual a mí me parece perfecto que hayan hecho esta propuesta para conciliar estas dos partes de la autonomía profesional, cómo respetarlo, pero también docente, qué tengo que hacer, porque la autonomía profesional pues va acompañado de responsabilidad, de conocimiento y de respeto a mis autoridades, y que esta autonomía atienda los aprendizajes de los alumnos. Desde la nacional, ¿cómo vamos a continuar conciliando estas dos partes? Sí, tenemos que retomar este trabajo con las estructuras medias, por así decirlo, que son los supervisores y los directores, porque sí sé que en algunos casos los maestros están como en esta postura de, pues yo decido, ¿no? Tengo mi autonomía profesional. Sí, pero tienes un límite que es el plan de estudios, tienes que cumplir con los programas, etcétera, etcétera, y que tu autonomía radica en este ejercicio de contextualización de los contenidos y en el orden en el cual los vas a desarrollar,
que tiene que ver con la condición específica de los alumnos con los cuales estás trabajando. Al principio me planteaban mucho los maestros y los supervisores y directivos este asunto de quién valida que ese programa analítico esté bien desarrollado, quién valida que la planeación didáctica esté bien desarrollado y que es pertinente. Y yo les decía, hay dos elementos de validación que son fundamentales. El primero de ellos es que lo construyen en colectivo y lo discuten en colectivo. La primera validación es el colectivo escolar. Y la segunda validación es la puesta en marcha. Cuando yo, a partir del programa analítico, desarrollo mi planeación didáctica y en estos primeros, ya son 3 meses de desarrollo de la planeación, me doy cuenta de qué funcionó, de qué no funcionó, pues ahí voy reconstruyendo el programa analítico y reconstruyendo la planeación didáctica. Pero el papel de los directores y supervisores es fundamental porque también cambia. Ya no se trata de que simplemente le pongan el sello y la firma a las planeaciones y al programa analítico, sino que hagan realmente un trabajo de acompañamiento. Y esto implica visitar las escuelas, bueno, el director ahí está, pero tiene que visitar las aulas, tiene que ver cuál es la vinculación que se establece con la comunidad, cómo se está, ya no abordé el tema de la evaluación porque ya no me daba tiempo, pero cómo están realmente los alumnos apropiándose de los contenidos, ¿no? ¿Qué resultados estamos obteniendo? No en términos de un examen, sino realmente cómo van cambiando estas concepciones y estos aprendizajes dentro de los propios alumnos. Entonces, ahí es donde tienen los supervisores y los directores un papel fundamental y sí, tenemos que trabajar con ellos para hacerles también una propuesta formativa más pertinente y que les permita acompañar a los docentes en esta implementación del plan de estudios. Sí estamos trabajando, pero son tantas cosas y luego que la vida no nos da, pero ahí vamos. Gracias, maestra. Última pregunta, por favor. Gracias. Arlen Espinosa, de Chiapas. Ha sido un gusto escucharla, más allá de haber seguido todas las conferencias y todas las exposiciones respecto de los programas. Hay una tarea muy grande que tiene que ver con cambiar el rol principal del maestro. Estamos pensando en formar ciudadanos que sean lectores, que sean críticos, que sean escritores. Sin embargo, el maestro es principalmente quien debe de ser un maestro curioso, lector, escritor e investigador. Así es. En ese sentido, me pregunto cuáles son las estrategias de mediano y de largo alcance que impacten los programas de formación de los futuros docentes. Porque me parece que esa justo ha sido uno de los vacíos más grandes entre las reformas pasadas y el desaprendizaje y el reaprendizaje que tenemos que hacer quienes estamos ya en funciones, pero pensando en las nuevas generaciones, quienes se están formando, cómo sería este cambio de paradigma, cómo los convertimos en lectores y escritores de la realidad. Yo creo que ¿a qué le apostamos en primer lugar? Nosotros, por la experiencia y que ustedes también tienen en el sistema educativo, saben que estos procesos de formación en cascada, en donde se le da un equipo central y luego el central reproduce, etcétera, y que ya llegan como teléfono descompuesto a las escuelas, no funcionaron. Entonces, hay otras experiencias que tienen que ver con la formación en línea, con la formación en talleres, etcétera. Nosotros a lo que le apostamos es al proceso de formación en colectivo. Y por eso es que cambió radicalmente la concepción de los consejos técnicos escolares. En los consejos técnicos escolares es el primer lugar en donde nos formamos en colectivo con los compañeros, porque a partir de esas discusiones que se dan en el consejo técnico, pues todos aprendemos de todos, ¿no?
Y todos somos portadores también de conocimientos profesionales y los ponemos en juego en esas discusiones. Entonces, esa es una primera apuesta que hicimos, que es en los consejos técnicos escolares el proceso de formación en colectivo, la primera instancia. Tenemos que apoyarlos y no dejarlos solos, porque también se requiere de que se adquieran otro tipo de conocimientos que no nos arraiguen en estas prácticas tradicionales que todos tenemos. La cultura escolar es lo más difícil de cambiar. Las prácticas escolares y la cotidianidad hace que y las demandas de los padres y de las autoridades hacen que nos regresemos a desarrollar prácticas que sabemos que son tradicionales, pero que son más efectivas, ¿no? Entonces, no caer en esa tentación requiere de un colectivo y de autoridades educativas que estén convencidas de que ese es el camino que hay que seguir, pero también que tengamos conocimientos que nos permitan sostener esas nuevas prácticas. Entonces, sí se está trabajando en una propuesta de formación continua. No lo tengo muy claro, pero algunas de estas propuestas ya salieron, que son propuestas que dentro de los programas que en las distintas entidades pueden ustedes ofrecer y contratar a las instituciones que están desarrollando estos cursos y que están siendo valoradas desde la Secretaría de Educación y que estén acordes al planteamiento de la nueva escuela mexicana. Nos llega de todo y entonces ha sido muy complicado, de verdad, porque no es fácil el cambio. Es muy complejo, el mismo sistema educativo, tenemos muchas inercias, pero yo creo que hay gente muy convencida, hay maestras y maestros muy convencidos de esta nueva propuesta y creo que podemos ir avanzando en ese sentido, pero sí tenemos un compromiso desde la Federación de apoyarlos con cursos que realmente les permita avanzar en el desarrollo de esta nueva propuesta curricular. Gracias.